El control neural del movimiento es el producto de varias interacciones de estructuras corticales y subcorticales entre ellas mismas. Entre las estructuras subcorticales tenemos tres importantes o más importantes, que son el núcleo de la base, el sistema dopaminérgico y el cerebelo. Dentro de estas tres, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los ganglios o los núcleos de la base. Comenzamos definiendo a los núcleos de la base como aquel conjunto de masas de sustancia gris situados dentro de cada hemisferio cerebral, que están conectados entre sí y que participan en diferentes funciones, tanto motoras como no motoras. Desde el punto de vista anatómico, los núcleos de la base están conformados por el caudado, el putamen, el globo pálido, el nucleus accumbens septi, el tubérculo olfatorio, el claustro y la amígdala. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, existen dos regiones o dos áreas que están íntimamente relacionadas con las funciones de los núcleos de la base, que son la sustancia negra y el núcleo subtalámico, que se van a unir a estos ganglios. Se denominan ganglios o núcleos de la base, ya que topográficamente estos se encuentran en la base del prosencéfalo. Con respecto a la nomenclatura de los ganglios de la base, encontramos que diferentes autores diferencian o agrupan a estos núcleos en diferentes grupos. Tenemos el cuerpo estriado, que va a estar conformado por el caudado, el putamen y el globo pálido. Cuando encontremos en la literatura el término pálido o palio estriado, solamente va a hacer referencia al globo pálido. Cuando encontremos el término núcleo lentiforme, este núcleo va a estar conformado por el globo pálido y el putamen. Y cuando nos encontremos con el término estriado, estriado dorsal o neoestriado, este va a estar conformado por el caudado y el putamen. Asimismo, el estriado ventral va a estar conformado por la parte ventral del caudado, el putamen, el nucleus accumbens septi y el tubérculo olfatorio en su parte estriatal. Ahora bien, el cuerpo estriado, que ya mencionamos quiénes lo conforman, este va a estar ubicado por fuera del tálamo y va a estar dividido casi por completo por una serie de bandas de fibras nerviosas. Estas bandas o estas fibras nerviosas van a constituir lo que es la cápsula interna y va a dividir el cuerpo estriado en caudado y el núcleo lenticular. ¿Okay? El núcleo caudado es una gran masa de sustancia gris que va a tener forma de C y se va a ubicar por fuera del tálamo. Va a estar constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es grande y redondeada y forma la pared lateral del asta anterior del ventrículo lateral. Por su parte, el cuerpo del núcleo caudado es largo y estrecho y se continúa con la cabeza en la región del agujero interventricular. Forma parte del piso del ventrículo lateral. Y por último, la cola, esta es larga y delgada. Se va a continuar del cuerpo del núcleo caudado en la región del extremo posterior del tálamo. De allí va a continuar hacia adelante en continuidad al techo del cuerno inferior del ventrículo lateral y va a terminar por delante del núcleo amigdalino. Con respecto a las relaciones del núcleo caudado, tenemos que la cabeza va a estar o va a formar la superficie interna del cuerno o el asta anterior del ventrículo lateral y la superficie lateral va a estar relacionada con la cápsula interna, el brazo anterior. Con respecto al cuerpo, va a estar relacionado con el cuerpo del ventrículo lateral y la cola guarda relación con el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral. Con respecto al putamen, él va a estar ubicado lateralmente en relación al globo pálido y medial con respecto a la cápsula interna. Este va a estar separado del núcleo caudado por la cápsula interna, excepto en una situación rostral en donde la cabeza
del caudado y el putamen se van a continuar. Esta continuación va a estar alrededor del segmento anterior de la cápsula interna, que va a corresponder a lo que es el brazo anterior de la cápsula interna. Por otra parte, el globo pálido es una masa nuclear en forma de cuña que va a estar localizada entre el putamen y la cápsula interna. Allí, en esta masa de neuronas, vamos a encontrar dos láminas. Una lámina o fibras nerviosas palidales externas que va a separar el núcleo putamen con el globo pálido, y unas láminas de fibras internas, llamada lámina palidal interna, que va a dividir el globo pálido en un segmento lateral, también llamado externo, y un segmento medial, que va a ser el interno. Y la palidez del globo pálido se va a deber a una elevada concentración de fibras nerviosas mielínicas. Entonces, estos tres que hemos mencionado van a conformar el cuerpo estriado, y a su vez el putamen y el globo pálido forman el núcleo lentiforme. Histológicamente existen dos tipos de neuronas neoestriales, que son las espinosas y las no espinosas. Las no espinosas van a representar un 4% del total de estas neuronas y son neuronas intrínsecas, es decir, que se van a comunicar entre ellas dentro de lo que es el cuerpo estriado. Existen cuatro, o se dividen en cuatro tipos de neuronas: las colinérgico grandes, las GABAnérgicas pequeñas, las contenedoras de parvalbúmina, que son las de más tamaño, las de mayor tamaño, las contenedoras de somatostatina y las contenedoras de neuropéptido Y. También existen neuronas inmunoreactivas a calretinina. Estas neuronas son escasas normalmente. Sin embargo, cuando existe una disrupción de las neuronas aferentes dopaminérgicas, estas aumentan en tamaño, y esto ocurre mayormente cuando existe una enfermedad de Parkinson. Por su parte, las neuronas espinosas representan el 96% y son las principales. Estas son las neuronas que van a representar las vías de aferencia. Estas van a contener GABA, taurina y varios neuropéptidos. Estas son silenciosas en reposo, y al estimularse producen grandes descargas de aferencias corticales u a otros sitios a donde van a llegar. Por otro lado, el globo pálido son neuronas de proyección multipolares grandes y que van a utilizar como neurotransmisor principal el GABA, siendo este un neurotransmisor inhibidor. Estas van a representar alrededor del 90% de las aferencias que se van a originar en el cuerpo estriado. Ahora bien, el claustro va a estar representado por una lámina delgada de sustancia gris que va a estar separada del núcleo lenticular por la cápsula externa. Lateralmente se va a encontrar la sustancia blanca de la zona subcórtica de la ínsula, y su función es desconocida. Con respecto a la sustancia negra y los núcleos subtalámicos, estas dos áreas van a estar relacionadas con las funciones de los núcleos de la base. La sustancia negra va a contener neuronas dopaminérgicas e inhibidoras, y esta va a tener múltiples conexiones con el cuerpo estriado. Por otra parte, las neuronas de los núcleos subtalámicos son glutaminérgicas y excitadoras, y van a tener conexiones con lo que es el globo pálido y la sustancia negra. Y por último, el núcleo amigdalino, él va a estar ubicado en el lóbulo temporal próximo al uncus. Este va a formar parte del sistema límbico, y sus conexiones pueden influir en la respuesta del cuerpo a los cambios ambientales. Otro punto importante dentro de este tema son las conexiones que tienen los núcleos de la base con las áreas subyacentes del encéfalo. Tenemos que van a existir tanto aferencias como eferencias, es decir, fibras nerviosas que van a llegar de un sitio a
los ganglios de la base, como eferencias, que son las fibras que van a salir de estos núcleos y llegar a otras áreas. Tenemos las aferencias neoestriales, principalmente las proyecciones corticoestriadas. Esta va a ser la mayor aferencia que se va a encontrar, ya que todas las áreas o toda la corteza cerebral van a emitir aferencias que van a llegar a lo que es el cuerpo estriado. Existen dos tipos de proyecciones, que son las directas y las indirectas. Las directas van a llegar directamente al neoestriado a través de la cápsula interna, la cápsula externa y la vía del fascículo subcalloso. Y las indirectas primero van a tener una parada y que posteriormente van a enviar fibras a lo que son los núcleos de la base. Tenemos las proyecciones córtico-talamo-estriatales o estriadas, las vías colaterales de la vía córtico-olivar y las colaterales de la vía córtico-pontina. Todas estas aferencias, como les mencioné, van a llegar al cuerpo estriado, que vendría siendo el caudado y el putamen. Estas fibras nerviosas se van a dividir o van a tomar una distribución topográfica dentro de estos dos núcleos, que van a ser la sensoriomotora, la de asociación y la límbica. La sensoriomotora va a provenir o van a llegar al putamen postcomisural. Esta va a recibir aferencias de las áreas corticales sensoriales y motoras. Las de asociación van a llegar al putamen y al caudado precomisural. Ellas van a recibir fibras de las cortezas de asociación y la parte límbica va a recibir aferencias al núcleo accumbens y va a tener aferencias corticales límbicas y paralímbicas. Asimismo, estas áreas o estas proyecciones van a tener o van a estar organizadas de forma somatotópica, como también lo está asociado a nivel de la corteza cerebral, siendo las áreas de asociación que se van a proyectar en lo que es el núcleo caudado y las sensoriomotoras van a llegar a lo que es de preferencia el putamen. El neurotransmisor en esta aferencia va a ser un neurotransmisor excitatorio o excitador, que va a ser el glutamato. Ahora bien, no solamente la parte cortical va a enviar aferencias a los núcleos de la base, sino también otras áreas. Entre esas otras conexiones encontramos las proyecciones mesencéfalo-estriadas, que estas son o se originan en las células de la parte compacta de la sustancia negra y van a tener un efecto excitador en las células estriadas al segmento interno del globo pálido y también en la parte articular de la sustancia negra. Por otra parte, también tiene un efecto inhibidor en las neuronas estriales que se proyectan al segmento externo del globo pálido. Con respecto a las proyecciones tálamo-estriadas, estas son las segundas más notables. Pueden provenir del núcleo centromediano y se van a proyectar al territorio estriatal sensoriomotor. Y también existen proyecciones o aferencias desde el núcleo parafascicular y que van a llegar a lo que es la parte o el territorio asociativo y límbico. Por otro lado, también tenemos otras conexiones de otras regiones, como lo son los núcleos del RAFE, que forman parte de los núcleos de la formación reticular, cuyo neurotransmisor o cuyas células son serotoninérgicas. También del núcleo cerúleo, que también forma parte de la formación reticular, cuyas células son noradrenérgicas, que van a llegar también al segmento externo del globo pálido. Dentro de las últimas aferencias encontramos las aferencias palidales y nigrales, en donde vamos a encontrar las proyecciones estriato-palidal y estriato-nigral. Ambos segmentos globopálidos van a recibir las aferencias del putamen y del núcleo subtalámico. La aferencia de la parte reticular de la sustancia negra va a proceder del caudado y del núcleo subtalámico.
y la aferencia neoestriada es inhibidora y el núcleo subtalámico es excitadora. Otras proyecciones que encontramos son las proyecciones del tallo encefálico, que va a tener neuronas dopaminérgicas y serotoninérgicas. Con respecto a las eferencias neoestriales y palidales, como ya les mencioné, las eferencias son las neuronas o las fibras nerviosas que van a salir de los núcleos de la base a otras áreas. Tenemos las eferencias estriatopalidales, que van a ir desde el núcleo caudado y el putamen hacia el globo pálido, y va a tener como neurotransmisor el GABA. Tenemos las eferencias estriatoníricas, que van del caudado y el putamen a la sustancia negra y utilizan el GABA o la acetilcolina como neurotransmisor, y otras veces o en otras ocasiones también utiliza la sustancia P. Y tenemos las eferencias palidales. Estas se pueden dividir en varias. Tenemos la del asa lenticular, que van a llegar a los núcleos talámicos, el fascículo lenticular, que llegan al núcleo subtalámico, las palidotegmentarias, que llegan o arriban al tegmento caudal del mesencéfalo, y las palidosubtalámicas, que van a llegar también a los núcleos subtalámicos. Y por último hablaremos sobre las funciones de los núcleos de la base. Tenemos que dentro de las funciones de los núcleos de la base, como ya mencioné antes, que ellos participan en lo que es el movimiento. Ellos no solamente se ha visto que participa en la parte motora, como anteriormente se pensaba. Actualmente existen varias teorías e hipótesis con respecto a sus funciones. Tenemos principalmente la motora, pero asimismo tenemos la parte de control del movimiento, la parte cognitiva y también la parte emocional. Sin embargo, la parte emocional solamente ha estado en relación que cuando existen lesiones de los ganglios de la base pueden haber trastornos depresivos o bipolares. Pero solamente es una hipótesis, no se ha comprobado realmente si existe alguna función específica con respecto al control de las emociones. Ahora bien, hablando sobre la parte motora, tenemos que los ganglios de la base van a participar en la ejecución automática de un plan motor aprendido, y también van a preparar va a estar en relación a la preparación para el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que cuando existe un estímulo, por ejemplo, queremos tomar algo que está sobre la mesa. Nuestro cerebro piensa que lo quiere tomar, las neuronas de la parte cortical, especialmente la parte premotora, envía este estímulo, viaja esa señal eléctrica. Sabemos que existen las aferencias corticoestriales que van a llegar a lo que son los ganglios de la base, caudado putamen. Entonces, el cerebro manda esa información, llega a los ganglios de la base, existen las diferentes aferencias, van a llegar al final lo que es tallo, médula espinal y las aferencias de los nervios periféricos hasta que uno genera la acción. Entonces, cuando hablamos de una ejecución automática, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, por ejemplo, desde lo más mínimo, caminar. Cuando estamos caminando, vemos que el proceso es lento. ¿Por qué? Porque constantemente se envían esas señales para que se dé la acción del caminar. Una vez que ya se aprende a caminar, el cerebro no necesita enviar esa información, sino que los ganglios de la base van a realizar por sí mismos esta acción. De igual forma pasa con lo que es las actividades diarias, que son automáticas. Por ejemplo, el cepillado, como les mencioné, el caminar, el masticar, el hablar. Eso lo hacemos de forma automática. Asimismo, cuando estamos aprendiendo una nueva acción o estamos aprendiendo una nueva destreza, el tocar piano, el tocar guitarra, el cerebro va a enviar constantemente las señales hasta que se aprenda y posteriormente se vuelva automática su ejecución.
y allí es donde va a participar lo que son los núcleos de la base. También con respecto a la parte de la preparación para el movimiento, que va a la par con lo que es el control de la información sensorial para el control motor. Sabemos que tenemos constantemente muchos estímulos externos que van a llegar constantemente al cerebro de todas las partes sensoriales, visual, gustativo, olfatorio, auditivo, sensitivo, del tacto. Tenemos toda esa parte desde el punto de vista también espacial. Existen diferentes estímulos, ¿bien? Entonces, para generar o para realizar el movimiento, el cuerpo se tiene que preparar, ¿ok? Esa preparación viene, a su vez, de todos estos estímulos externos. Entonces, se captan estas señales, mi cerebro dice, quiero sujetar tal cosa. Pero a la vez veo que eso está en una distancia específica. Allí yo recibo la información desde el punto de vista visual, ¿ok? Si yo estoy de pie, recibo el estímulo de lo que es el sistema del equilibrio. Y todo esto me va a preparar para el movimiento y asimismo voy a tener un control motor. Es decir, si eso está, como les mencioné, en esa distancia, mi información sensorial me va a permitir tener un control para estirar mi mano, sujetarlo o agarrarlo y llevarlo hacia mí, ¿ok? Sin tener ese espasmo o esa disociación en lo que es espacio-tiempo o espacio-profundidad. Por lo tanto, estas dos funciones van a actuar o van a participar en conjunto. Por último, tenemos la función cognoscitiva, que esta va a participar en la recuperación de información episódica y semántica para la memoria explícita y las labores explícitas o implícitas que requieren el inicio o la modificación de programas motores centrales. Es decir, como ya les mencioné, ellos van a participar en la ejecución automática de algún plan motor, pero a la vez ellos van a actuar en la parte de la memoria. Entonces, si ya yo aprendí a hacer esta acción, los ganglios de la base son los que se van a encargar de ejecutarla. Porque vemos que existe esta función, ya que cuando existen lesiones en los ganglios de la base, se ve que la parte de la memoria está afectada. Por eso que, por ejemplo, si existe alguna lesión tipo isquemia en los ganglios de la base, vemos que el control motor va a estar afectado. Vemos que no pueden realizar con destreza alguna acción y hasta poder olvidar esa acción aprendida, por ejemplo, el hablar o el realizar, tocar música. Si tiene alguna destreza en la parte deportiva, no la puede realizar. Muchas gracias, espero que hayan entendido o hayan captado la mayor información. Por último, les voy a dejar una serie de imágenes que van a representar el atlas, donde pueden diferenciar todas las estructuras que les mencioné. Y aquí les voy a mostrar una imagen que en parte va a hacer como un diagrama de lo que ya les estaba explicando. Tenemos que la corteza cerebral va a enviar la información, una instrucción para generar una acción. Tenemos que esto va a llegar al cuerpo estriado. La parte compacta de la sustancia negra va a servir como un amortiguador que va a enviar constantemente señales al cuerpo estriado para no generar una acción. ¿Por qué? Porque constantemente la corteza cerebral va a enviar información. Mientras existe esta amortiguación, el cuerpo estriado no trabaja. El cuerpo estriado va a recibir asimismo información de otras áreas, como lo son el tálamo y otros sistemas que lo van a ubicar desde el punto de vista espacial, ya sea desde el punto de la visión, el equilibrio, el espacio, el ambiente, todo eso lo va a recibir el estriado para poder ejecutar la acción.
Cuando ya toda esa información está captada, va a enviar una información íntegra a lo que es el globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra para así poder ejecutar la acción. Y asimismo existe una retroalimentación negativa que al momento de generar la acción alimenta lo que son el tálamo y otras áreas para volver a llegar al cuerpo estriado y poder enviar esa información de forma cíclica. Espero que hayan entendido todo y feliz día.